La Biblia está llena de acontecimientos reales que forman parte de nuestra historia. Pero la Biblia es mucho más que historia. Es el registro de la interacción de Dios con la raza humana. Conquistados por las tropas de Unámonos Alejandro al Magno. profesor Benjamín Baker, quien dirige el curso Sinopsis del Antiguo Testamento 1, dándonos una vista panorámica desde Génesis hasta el libro de Esther. Es la última vez en que tengo el privilegio de darle una bienvenida a usted, mi estimado televidente. Hemos llegado al fin de la serie y le felicito por haber fielmente estudiado el material hasta el presente. Hemos volado desde Génesis hasta Esther varias veces. En cada vuelo hemos estudiado ciertos temas cruciales para nuestro entendimiento y bendición espiritual. Debe ser bastante claro que no estamos tratando de analizar los libros de la Biblia. Nuestro propósito es limitado a poca profundidad, pero con la meta de enfocar el trayecto de la obra de Dios en revelarse a sí mismo. Entonces, lo más importante es lo que todavía falta en el estudio. Esto es ver los libros de Génesis hasta Esther en relación a la máxima revelación de Dios por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así como el nacimiento de Cristo cambió nuestro calendario y dividió el tiempo en antes de Cristo y después de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario forma la encrucijada más grande en la historia del mundo. En pocas palabras, Cristo cambia todo. Por lo tanto, nos vemos obligados a poner todo lo aprendido en relación a la persona y obra de Jesucristo. Estoy convencido de que en los manuscritos originales no hay una palabra que sobra en la Biblia. Dios determinó que recibiéramos cada una y deberíamos seguir estudiando hasta que entendamos la razón. Cada palabra es absolutamente necesaria. Por supuesto, hay muchas historias y relatos que tienen relación con otra enseñanza o que tienen relación por una red de cosas indirectas. Todos los pasajes no tienen una relación directa a la cristología. Francamente, hay información en la Biblia para la cual no vemos relación alguna. Una buena pregunta para hacerse es, ¿cuál fue el propósito de Dios en inspirar estas palabras? Pero tengo la confianza en que algún día entenderemos todo. En esta media hora propongo mostrar la relación entre algunos pasajes escogidos solo desde Génesis hasta Esther para verificar esta declaración. Trazaremos la línea mesiánica y las profecías que prepararon el camino para su obra redentora en la cruz. Esta es la línea carmesí, la línea de su sangre. Confío en que este concepto unificador pueda esclarecer en su mente no solo el orden cronológico de eventos, sino la importancia relativa. Más que cualquier cosa, espero que esta enseñanza le pueda animar. Dios planificó, primero, la manera en que salvaría al hombre aún antes de crearlo. Segundo, la manera en que todos los detalles fueran preparados para la venida de Cristo. Y tercero, cómo la simiente pura fue preservada. Al ver que Dios planificó todo, creo que sentirá de nuevo el profundo amor de Dios hacia usted. El libro de Comienzos da inicio al estudio de la redención. En Génesis 3:15, Dios está dando la sentencia de muerte a Satanás, que está en forma de serpiente. Después de condenarlo a caminar sobre el pecho y comer polvo, llega a la parte culminante. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahora, creciendo en Colombia, tuve que defenderme varias veces de mapanares, unas serpientes muy venenosas. Gracias a Dios, logré matarlas antes de que pudieran hacerme daño. Aprendí que es la cabeza lo que uno tiene que aplastar, pues no sirve pisar la cola de una serpiente, porque es seguro que lo va a picar.
pero si puede quitarle la cabeza con un machete o aplastarla con una piedra, se salva del peligro. En este versículo tenemos ya un prototipo del Evangelio. Es una profecía clara de que Eva tendrá un descendiente con el poder suficiente para dar una herida mortal a Satanás, la serpiente, y matarlo. En medio de esta guerra de enemistad, la serpiente alcanzará a morder al hijo de Eva en el calcañar, pero esta herida no será mortal. Esto es un cuadro muy claro de lo que pasó en la cruz. Cristo obtuvo los derechos de acabar por completo a la serpiente y a pesar de haber recibido muerte en su cuerpo físico, venció la muerte para poder redimir a todo aquel que crea en él. A través del resto de la Biblia podemos descubrir la descendencia de esta línea. Dios la preserva para poder cumplir su plan y Satanás trata de destruir aquella descendencia. Es una guerra continua en la dimensión espiritual, pero notamos muchos eventos bíblicos en que se nota esta enemistad. De una vez tenemos el caso de Caín y Abel. Caín, lleno de envidia, enojo y cólera satánica, es motivado a matar al que sacrificó correctamente en honor a Dios. Sin embargo, el linaje de la simiente piadosa es pasada por Set, Enos, Cainán, Mahalil, Jared, Enoc, que fue trasladado, Matusalén, Lamec y Noé. Estos son los hombres por los cuales Dios estaba desarrollando su plan en que finalmente traería la salvación por Jesucristo. La revelación de estas cosas fue el propósito de Dios en la inspiración de pasajes que contienen las genealogías. Además, es por eso que es interesante estudiarlos con esta perspectiva. En el tiempo de Noé no es muy claro lo que estaba pasando, pero Génesis 6 habla de un mal tan severo, tan perverso y tan peligroso para la preservación de esta simiente piadosa, que Dios trae un juicio catastrófico a nivel planetario. Todo el mundo es inundado en lo que llamamos el diluvio. ¿Cuál fue la razón? Por un juicio que posiblemente mató a billones de personas. La respuesta no es muy clara, pero creo que la intención de Satanás fue de corromper la misma sangre de la raza humana. Fue un ataque contra el plan de Dios. ¿Por qué? Pues para evitar que naciera la persona profetizada que podría dar la herida mortal. Personalmente, creo que el ADN de la sangre de estas personas fue alterada y que Noé y su familia eran los únicos que tenían la sangre pura y a la vez la adoración pura. En el estudio que hicimos sobre la adoración, notamos que Noé a la verdad sabía adorar a Dios. Por medio de Noé, la simiente de la mujer que llegaría hasta Cristo fue preservada. La época postdiluviana comenzó con la dispensación de gobierno humano. Jafet, Sem y Cam volvieron a poblar la tierra, pero la bendición más grande de Noé fue dada a Sem. Otra vez la tierra se llenó de maldad. La expresión más grande fue en la Torre de Babel y el juicio consecuente de la confusión de lenguas y dispersión de las razas. Génesis 11 nos dice que de Sem, la simiente escogida, es pasada por Arfaxad, Sala, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nacor y Taré, el padre de Abraham. Las razas jaféticas y camitas volverán a pelear contra la línea escogida, pero Dios siempre tuvo su mano sobre la descendencia de Abraham. Estos capítulos siguen siendo muy útiles para nuestra comprensión de la política internacional de hoy día. Cuando Abraham viene al escenario, comienza la época patriarcal, o sea, la dispensación de la promesa. Vemos que Abraham es cuidadosamente seleccionado y apartado del resto de su familia, pero Dios va a alcanzar algo especial en su plan divino. Hemos estudiado las promesas dadas a este hombre de fe. Muy en especial fue recalcada en particular la promesa
que por medio de él todas las familias de la tierra serían benditas. Siempre fue una referencia a Jesucristo, por el cual tenemos redención y así la bendición de Dios. Es notable las muchas veces que Dios protegió la integridad de su promesa. En Génesis 12 y 20, Sara fue tomada por reyes extranjeros, pero Dios la protegió con su mano. Faraón sufrió de una pestilencia y Abimelech fue amenazado por la muerte. Todo esto para preservar la simiente de Sara. Cuando Abraham tuvo un hijo, pero con Agar en lugar de Sara, este fue descalificado. Dios no escogió a Ismael, sino a Isaac, el hijo legítimo. Aunque Ismael representa las naciones árabes, Isaac representa la nación de Israel. Además, es importante notar que Abraham tuvo mucho cuidado en escoger una esposa para Isaac. Otro ejemplo se da en Rebeca, que envía a Jacob hasta Harán para buscarse una esposa que no fuera pagana. Otra historia es la que relata la manera en que Jacob es escogido en lugar de Esaú. Es muy interesante porque Esaú, siendo el mayor, tenía todos los derechos. Además, tenía el favor de su padre. Esaú perdió el derecho por ser un hombre profano. Y 3 de los hijos de Jacob también perdieron el derecho de formar parte del linaje de Jesucristo. Rubén fue descalificado por un pecado sexual. Simeón y Leví derramaron sangre inocente y por eso la simiente es pasada por Judá. Judá también comete varias injusticias contra Tamar, su nuera cananea, y finalmente un pecado sexual con ella. Entonces, ¿por qué fue escogido Judá para llevar la línea mesiánica? En primer lugar, confieso que no hay una respuesta totalmente adecuada, pero vemos más adelante en su vida una actitud de arrepentimiento y una disposición para dar su vida en lugar de la vida de Benjamín, su hermano. También vemos que sus hermanos lo veían como líder. Además, muestra claramente que Dios no obra de la manera en que el hombre piensa en que debería obrar. Finalmente, se incluye en la Biblia para no dejar duda que la salvación y la aceptación divina iban a ser no solo al judío, sino a todas las razas, aun la raza de Canaán, la raza que fue condenada a una esclavitud en todas sus generaciones. Realmente varias mujeres rechazadas y despreciadas fueron escogidas para estar en el cuadro ancestral de Cristo. Se incluyen Lea, la esposa no muy querida por Jacob; Tamar, la cananea que fue 2 veces viuda y luego traicionada por su suegro; Judá; Ruth, la extranjera de Moab; y Rahab, la prostituta de Jericó. Todas aparecen en Mateo 1. Cada una representa un eslabón en el linaje de Cristo y cada una representa la gracia de Dios. Fares y Sara eran los hijos ilegítimos de Judá y eran hermanos gemelos. Existe mucha similitud a la historia de Esaú y Jacob, pero en este caso Dios escogió a Fares, el que nació primero. Más o menos en este tiempo, toda la familia de Jacob, 70 personas, tuvieron que bajar a Egipto debido al hambre que afectaba a todo el mundo. Por esto, las siguientes generaciones de la simiente vivieron bajo las condiciones de servidumbre, pero Dios los estaba manteniendo. Se continúa la historia en el período de la conquista y los jueces. No sabemos mucho en cuanto a Esrom, Aram, Aminadab y Naasón. Cada uno es parte del linaje. Después de Naasón viene Salmón. Es el que se casó con Rahab, que sin duda cambió drásticamente por haber sido liberada de Jericó por su fe. Por eso recibió una mención de honor en Hebreos 11:31. Recuerde que fue ella que ató un cordón de color rojo de la ventana de su apartamento que estaba en el muro de Jericó. Dejó el cordón en la ventana esperando el regreso de los espías y con ellos la redención de Dios.
Este cordón de rojo simboliza su fe en ser redimida. Cuando Salmón y Rahab se casaron, les nació un bebé y le pusieron el nombre Booz. Tal vez por tener una madre extranjera, para Booz le fue más aceptable casarse con una extranjera. Seguro que usted ya sabe la historia del amor entre él y Ruth. En el episodio número 6 hablamos mucho de su fe y la manera en que usó el derecho como pariente más cercano para redimir a Ruth. En la bendición de Jacob a sus hijos en Génesis 49, profetizó que el cetro sería de Judá. No es hasta el primer libro de Samuel que leemos del cumplimiento de esta profecía. De Booz y Ruth es nacido Obed, de él nació Isaí, y de Isaí nacieron 8 hijos. El menor de estos fue David, que fue elevado de los pastos hasta los palacios. En David se cumplen muchas profecías y a la vez se tipifican varias cosas en cuanto a Jesucristo, porque Él es llamado Hijo de David. De muchas maneras, la vida de David es céntrica cuando trazamos la línea carmesí, o sea, escarlata de la redención. Algunos autores hablan de la línea o hilo escarlata como la historia del desarrollo de los sacrificios, porque es el color de la sangre. Estos autores llaman hilo de púrpura el linaje real, o sea, la genealogía de los reyes, desde Adán hasta Jesucristo. Por ahora nada más quiero enfocar la genealogía que nos trajo nuestro Redentor, y así como la redención se puede cumplir solo por medio de la sangre de un sacrificio, pues hay que pagar el precio, y por eso sigo hablando del hilo carmesí, y no estoy haciendo una distinción de colores. David tuvo muchos hijos, pero no todos sus descendientes honraron a Dios. Salomón es el más recordado porque el trono le fue concedido. Salomón tuvo muchos hijos también, pero dividieron el reino y usted ya sabe que el reino norte fue llevado en cautiverio por los asirios en el año 722 a.C. En fin, llega a ser muy difícil seguir la línea escogida en el período de los reinos. Para trazar las generaciones de Cristo en el período del exilio y posexílico, sin usar el Nuevo Testamento, es muy difícil. La dificultad en trazarlas en el período intertestamentario sería insuperable si no fuera por algunos documentos que proveen todo. Se llaman Mateo 1 y Lucas 3. En estos capítulos tenemos resumidas las genealogías de Cristo. La de Mateo sigue la ascendencia de José, el padre adoptivo de Cristo. La genealogía de Lucas 3 es la de María, la madre de Cristo. Ambas listas son importantes, pero por razones diferentes. Mateo comienza a registrar las generaciones comenzando con Abraham, pero en el versículo 11 descubrimos algo que descalificaría a Cristo de ser rey de reyes si fuera José en verdad su padre. El problema es con Jeconías, a veces llamado Joaquín o Conías, mencionado en 1 Crónicas 3:16 y Jeremías 22, 24 y 28. Fue rey por solamente 3 meses en el año 597. Y luego fue llevado cautivo a Babilonia como parte de la segunda deportación hecha por Nabucodonosor. Jeremías dice de Jeconías que ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Recuerde ahora, solo José era de este linaje. Entonces Cristo no llevaba esta sangre, pero tiene todos los derechos del linaje de realeza. El linaje de María pasa por otro hijo de David llamado Natán. Al igual que Salomón, Betsabé era su madre. Pero después hay una larga lista de generaciones que no pasan por la familia de Jeconías. Por esto Cristo tiene la sangre real de David en sus venas, pero no la maldición que proclamó Jeremías sobre Jeconías. Es interesante que Mateo y Lucas pudieron reunir toda la información genealógica porque hoy día sería imposible.
Fue necesario para poder cumplir con todas las profecías, pero en el año 70 después de Cristo, todos los libros fueron quemados y hoy día los judíos no pueden establecer su linaje. Hemos resumido las generaciones en los libros de Génesis hasta Esther, pero quiero investigar otro tema relacionado al hilo de carmesí. Este tema también es sobre el plan de Dios y la manera en que lo efectuaba en el Antiguo Testamento. Lo interesante es que mientras los hebreos estaban esperando la simiente prometida, el nacimiento de un rey perfecto, un líder que los podría librar una vez para siempre del mal, él mismo los estaba visitando en una manera espiritual, pero tomando una forma diferente en cada ocasión. Las veces en que es mencionado el ángel del Señor no es una referencia a un ángel normal. En muchas partes se da a entender que es la misma deidad de Dios. Los teólogos llaman teofanía a estas apariciones o manifestaciones visibles de la presencia de Dios. Los judíos lo llaman Metatrón. Es muy interesante pensar en que Cristo, cuyo trabajo es de manifestar al Padre, estaba relacionándose con las personas. Siempre es claro que el ángel de Dios, un ser espiritual y que es divino, porque se identifica con Dios mismo y por eso no puede ser solo un ángel. En Génesis 16, Agar es echada al desierto y el ángel de Jehová vino en su defensa y prometió hacer su hijo en una nación grande. La misma cosa sucedió cuando Ismael era joven en capítulo 21. Otra vez el ángel de Dios los rescató mostrándoles un oasis de agua. Después de esto, Agar e Ismael no volvieron con Abraham. Otra ocasión es cuando Abraham tiene 3 visitas en Génesis 18. Parece que al principio Abraham no entiende completamente que son ángeles, pero cuando el ángel principal comienza a profetizar sobre el nacimiento de un hijo, se da cuenta que su visita es divino. En el monte Moría, el mismo ángel se da a entender como la misma personalidad. Para mí, personalmente, y la mayoría de los teólogos, podemos identificar estas manifestaciones con la persona de Cristo. Si Dios es trino, no hay ningún problema con esto, porque el Hijo tiene su propia personalidad y puede actuar así. Simplemente, Él puede tomar una forma física y manifestarse. Esto es Cristo antes de tomar carne en la encarnación, pero no deja de ser Cristo. Cristo es eterno y hace muchas cosas antes de venir a la tierra como un bebé en el pesebre. Tuvo un largo plan de preparar las cosas y aparentemente de tener un trato personal con muchas personas. Vea el ejemplo de la zarza ardiendo, en que el ángel de Dios mandó a que Moisés liberara al pueblo hebreo. Estudie con cuidado la reacción de Josué ante el príncipe del ejército de Jehová en Josué capítulo 5. Repase en el libro de Jueces con cuidado el trato que tuvo Gedeón con esta persona y también los padres de Sansón. Esto no fue cualquier ángel, sino la persona de Jesucristo tomando una forma preencarnata. ¿No es lindo darse cuenta que Él ha cuidado personalmente de tantas personas? Existen otros ejemplos de las teofanías en el Antiguo Testamento que no son identificadas con el mismo título, ángel de Jehová. Por ejemplo, la columna de nube y de fuego que guiaba, alumbraba y protegía a los hebreos en el desierto por 40 años. Fue de esta manera que Dios guió al pueblo. En el monte de Sinaí, Dios se manifestó de una manera muy clara. También tenemos los ejemplos de la consagración del tabernáculo y del templo, en que se llenaron de la gloria de Jehová. Esto fue una manifestación de la presencia de Cristo. Cristo manifiesta el juicio de Dios también.
Fue el ángel de Jehová que trajo la pestilencia en la ocasión en que David tomó el censo que fue contra la voluntad de Dios. Tenemos que entender que Cristo no es un Dios lejano, que no tiene nada que ver con su creación. A lo contrario, estaba personalmente involucrado a lo largo de la historia. En la antigua Inglaterra hubo una costumbre que puede ilustrar el estudio que hemos hecho sobre esta parte del Antiguo Testamento. Según la historia, toda soga o cordel de la Armada Británica tenía una parte roja. De esta manera siempre podían distinguir los suyos de los falsos. Era una manera de identificar el material legítimo. Este hilo de color rojo estaba entretejido a lo largo de la soga. La parte roja señalaba que pertenecía a la casa real y que fue dedicado al servicio del rey. Uno podría cortar la soga en donde quiera y allí estaría el color de escarlata. Así es en el Antiguo Testamento. Podemos abrir sus páginas en cualquier libro y allí vamos a encontrar algo que da testimonio de nuestro Rey Jesucristo. Hemos buscado en todas las épocas y en todos los tiempos ha habido un representante de la genealogía de Cristo. Sobre todas las cosas, quiero señalar que Cristo se ha involucrado directamente y personalmente en todos los lugares bíblicos y en todos los períodos bíblicos. Sigue lo mismo hoy día. No nos ha dejado, no se ha aislado de nuestro mundo. Él está llevando a cabo su plan. Es un plan que atraviesa milenios y milenios, pero es un plan seguro y es un plan eterno. Hay mucho más sobre el tema en la segunda mitad del Antiguo Testamento. De Job a Malaquías encontraremos muchísimas profecías mesiánicas. La parte poética de la Biblia fue escrita por una variedad de reyes, sabios y profetas. Entre estas poesías encontraremos mucho más sobre el Mesías que esperaban. También la parte profética tiene una abundancia de referencias al rey futuro de Israel. Entonces, lo invito a seguir estudiando con nosotros para la continuación de Sinopsis. Felicidades por completar el curso Sinopsis del Antiguo Testamento 1. Confiamos en que este estudio le haya ayudado a entender mejor el Antiguo Testamento y cómo la mano de Dios se está moviendo en el transcurso de la historia y en nuestras vidas. Si desea más información